Oye, ¿sabías que mucha gente pide en español con cuánto cuesta? Y, la verdad, suena un poco seco en un bar. A veces el problema no es la gramática, es la cortesía. Hoy te vamos a salvar de miradas raras en el restaurante. Totalmente. Y otra cosa que sorprende, pides agua y ¡pum!, llega agua con gas y además la cobran. Si dices agua sin gas, por favor, vas a evitar líos y cuentas altas. Y ojo con el vino. No se dice vino negro, se dice vino tinto. Parece un detalle pequeño, pero cambia el pedido por completo. Vale, hola a todos y bienvenidos, ¿qué tal? Soy María y estoy con Carlos con un café y muchas ganas de hablar, pues, de comer fuera con amigos. Frases simples, sí, pero útiles de verdad. Yo soy Carlos. Hoy vamos a darte frases esenciales para entrar, sentarte, pedir y pagar sin momentos raros. Nada de discurso largo, solo cositas claras para que disfrutes con tus amigos. Empezamos desde la puerta, sí. Llegas con amigos y dices algo como, buenas, ¿tienen mesa para 4, por favor? Si hay espera, puedes seguir con, ¿cuánto tiempo hay que esperar? O, ¿hay lista de espera? Lista es, pues, un papel o una nota con nombres. Y si quieres terraza o interior, dilo, ¿tienen mesa en la terraza? O, ¿preferimos dentro, por favor? Eso ayuda mucho y suena natural. También puedes preguntar, ¿podemos sentarnos allí?, señalando con la mano. Hagamos un roleplay rápido, así práctico. Yo soy la camarera, ¿vale? Tú entras con tus amigos. Perfecto, allá voy. Buenas, ¿tienen mesa para 4, por favor? Buenas, sí, pero hay que esperar 10 minutos, ¿está bien? Sí, sin problema. ¿Hay lista de espera? Puedo dejar mi nombre, Carlos. Genial, Carlos. Cuando esté la mesa, les llamo. ¿Quieren la terraza o dentro? La terraza, por favor. Gracias. Listo, roleplay 1 superado. Fíjate en por favor y en el tono. No es solo la frase, es como la dices. Sí, y otra cosa, cuando te sientas, necesitas la carta. Recuerda, la carta es la lista de platos, y el menú del día suele ser un conjunto de platos con precio fijo. Dices, ¿nos trae la carta, por favor? O obtienen menú del día. Y para beber, muy clave, agua sin gas si no quieres burbujas. Si quieres agua del grifo, pues, no siempre es gratis, ¿eh? Puedes intentar con, tienen jarra de agua, pero puede que te digan que no. También puedes pedir así, muy natural, ¿nos pones 2 aguas sin gas y 2 cervezas, por favor? En España se usa nos pones, con confianza. Si quieres sonar un poco más formal, nos puede traer. Anécdota rápida para no repetir errores. Un oyente pidió vino negro, y el camarero se quedó como, ¿perdón? En español es vino tinto y vino blanco. Tinto es rojo, ya está, fácil. Otra cosa útil cuando estás con amigos, podemos pedir para compartir, o para compartir, por favor. ¿Y si necesitas platos extra, nos trae platos pequeños? Muy de tapas, muy social. Hagamos otro mini roleplay, pero ahora ya sentados. Yo sigo de camarera. Tú pides bebidas y carta, ¿ok? Claro. Hola, ¿nos trae la carta, por favor? Y, para empezar, ¿nos pones una jarra de agua sin gas y 3 cañas? Sí, ahora mismo. ¿Quieren algo para picar mientras miran la carta? Sí, gracias. ¿Qué nos recomiendas para compartir? Algo ligero. Las patatas bravas y una tortilla están muy bien. Y si prefieren algo frío, una ensaladilla. Perfecto, patatas bravas y tortilla, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Ves? ¿Con qué nos recomiendas? Entras suave y te dan opciones. No hace falta un discurso, solo esa frase. También va bien preguntar qué lleva, cuando no sabes los ingredientes. Por ejemplo, ¿la ensaladilla que lleva? Así evitas sorpresas, o sea,
ingredientes que no te gustan. Y si tienes alergia, dilo claro, soy alérgico a la nuez o sin cebolla, por favor. Sin es no con sí. Funciona también con sin gluten o sin leche. Hablando de sorpresas, una historia real que nos contaron, en México alguien pidió piedras por error, quería tortillas, y fue un momentazo. El camarero se rió con cariño y al final comieron nachos. Moraleja, si te equivocas, sonríe y pide ayuda. Sí, si no entiendes algo, dilo con calma. Perdón, ¿puede repetir? O, ¿me lo puede explicar, por favor? Es mejor preguntar que adivinar y pedir, no sé, un cóctel que es un plato y no una bebida. Eso pasó en un restaurante peruano, ¿te acuerdas? Alguien pidió un cóctel especial pensando en una bebida, y resultó ser un plato local. Al final todo bien y muy rico, pero, vamos, mejor preguntar antes. Vale, hagamos una mini pausa y un test rápido. A ver, Carlos, ¿qué significa la cuenta, por favor? Fácil, pedir la factura, el papel para pagar. Sin eso, te quedas esperando y esperando. Exacto. Y segunda, ¿cómo pides agua sin burbujas? Digo el agua sin gas, por favor. Muy bien. Y última, truco de vino, tinto o blanco. Tinto es el rojo, blanco es el blanco. Nunca vino negro. Listo, seguimos. Ahora vamos con dudas típicas cuando llegan los platos. Si algo no llega, puedes decir, perdón, faltan las bravas o perdón, todavía no llega la tortilla. Si está muy salado o frío, con respeto, perdón, está un poco salado o perdón, está frío. ¿Se podría calentar, por favor? Siempre con por favor y un tono amable. Funciona mejor que quejarte fuerte. Y otra pregunta que hacen mucho, ¿cuánto cuesta? En un bar o un restaurante puede sonar brusco. Mejor, ¿me podrías decir el precio, por favor, o cuánto sería, por favor? Suave y claro. También puedes preguntar antes de pedir, ¿cuánto vale la ración, o cuánto es el menú del día? Con eso evitas sorpresas cuando llegue la cuenta. Hay gente que dice que una mesa para dos, por favor, es demasiado simple y no te prepara para la vida real. Yo creo que sí ayuda, pero hay que añadir, pues, 2 o 3 frases más, tiempo de espera, terraza o dentro y pedir la carta. Con eso ya vas muy bien. Totalmente. Las frases básicas son el punto de inicio, ¿no? Luego metes follow ups reales, ¿nos recomienda algo? ¿Se puede compartir? ¿Nos trae platos pequeños? Así suena natural y no robot. Bueno, segundo roleplay. Ahora resolvemos el momento de pagar con amigos. Yo soy la camarera otra vez. Ustedes ya comieron y quieren irse, ¿ok? Genial. Perdón, ¿nos trae la cuenta, por favor? Claro. ¿Juntos o por separado? Por separado, por favor. Y yo pago con tarjeta. Perfecto. ¿Propina incluida o quieren dejar algo más? Gracias, dejamos algo en la mesa. Ah, ¿y me puede poner esto para llevar? Hecho. ¿Ves? Con por separado, ya no hay confusión. Y para llevar funciona si te sobra comida. Otra variación, si paga una persona y luego hacen cuentas entre amigos, puedes decir al camarero, todo junto, por favor. Después, con tus amigos, preguntas, dividimos a partes iguales, o cada uno lo suyo, ¿vale? Frases cortas pero muy útiles. Si quieres otra ronda antes de pagar, ¿nos trae otra ronda, por favor? Y si ya no quieres más, estamos bien, gracias. Suena educado y cierra la oferta sin problema. Y un detalle cultural, en algunos lugares de España te cobran el agua embotellada. Si no quieres pagar mucho, pregunta antes, perdón, ¿el agua es de pago? ¿O tienen jarra de agua? No siempre es gratis, así que mejor aclarar. También hay el tema de tapas. Gente dice que tapas son solo de España, otros que hay versiones en otros países. Mira, da igual para tu frase, di algo para compartir y listo.
La idea es socializar y comer con amigos, sin pelea cultural en la mesa. Si no entiendes una palabra del camarero, pide apoyo, lo siento, puede hablar más despacio, o, ¿cómo se dice esto en la carta? Y si no sabes pronunciar, señala y di esto, por favor, con una sonrisa. Funciona siempre. Unas frases express para vegetariano o vegano, ¿tienen opciones vegetarianas? Sin carne, por favor. ¿Y para picante, pica mucho? Si pica, puedes pedir, ¿lo pueden hacer menos picante? Así evitas lágrimas literal. Y si te traen algo que no pediste, no pasa nada. Dices, perdón, creo que esto no es mío, o nosotros pedimos la ensaladilla, no la ensalada. Tranqui, sin drama, y lo cambian. Un apunte sobre el ritmo de la comida, en España, o sea, a veces el servicio es más tranquilo. Si tienes prisa, dilo al principio, tenemos un poco de prisa, ¿es posible servir rápido? Eso ayuda bastante. Y si quieres la mesa cerca de una toma o más silenciosa, pide, ¿podemos sentarnos en un lugar más tranquilo? No siempre se puede, pero, oye, preguntar no duele. Recordatorio clave casi oro, practica a la cuenta por favor. Es la frase que te lleva del disfrute al final sin quedarte mirando al camarero media hora. De verdad, memorízala. Hagamos una mini lista hablada de inicio a fin, sin complicarnos, entrar con «tienen mesa para 4». Por favor, pedir nos trae la carta, bebidas, agua sin gas y una cerveza, comida que nos recomienda. Y para terminar la cuenta, por favor. Con eso ya sobrevives una noche entera. Y si te preocupa el precio, en vez de cuánto cuesta, di cuánto sería, por favor, suena más suave. ¿O me podrías decir el precio? Igual de claro, más amable. Último microtip, si algo está fuera de carta, pregunta ¿hay plato del día? O ¿qué tienen hoy? A veces hay sorpresas buenas y baratas. Y por si te pierdes con horarios, pregunta ¿la cocina está abierta? En español, la cocina aquí es el lugar donde preparan la comida, no tu cocina de casa. Si está cerrada, solo puedes beber. Vale, ahora queremos saber de ti. ¿Te ha pasado un error divertido al pedir, tipo lo de piedras por tortillas? ¿Cuál es tu frase clave para no liarte con la cuenta? Cuéntanos tu truco en comentarios. Si este episodio te ayudó, pues dale like y suscríbete. Así no te pierdes las próximas frases útiles para la vida real, no de libro. Gracias por escuchar con un café y con hambre, supongo. Nos vemos la próxima. Practica estas frases con tus amigos y, oye, disfruta la cena sin miedo. Chao, chao.